Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Consentido Crítico. Ya estamos a miércoles 15 de octubre, el último trimestre del año 2025. Espero que estén teniendo una excelente semana y si no, como siempre, pues sepan que tienen las herramientas para construir lo que sea que necesiten. El programa de hoy, interesantísimo. He invitado al capitán Javier Nieto Quintero, capitán de la Guardia Nacional, una de las personas o uno de los oficiales que en las tempranías, y me tomo la libertad de presentarlo de esta manera, en las tempranías del chavismo o desde los inicios de Chávez como presidente, vaticinaron y dijeron qué era lo que ocurría y se plantaron de frente en contra del chavismo. Pudiese presentarlo, bueno, como oficial de fuerzas especiales, como oficial de operaciones, pero yo creo que el mejor título que pudiese se le pudiese dar al capitán Javier Nieto Quintero es la coherencia y lo constante que ha sido en todos estos años en contra del chavismo, porque cada vez que hemos volteado, yo cuando volteaba, desde que estaba de oficial, desde que estuve en Ramo Verde, luego de que salí, siempre he volteado y han estado, bueno, desde la misma esquina, a veces avanzando, pero siempre de frente. Un fuerte abrazo, mi capitán, ¿cómo está usted? ¿Cómo está todo por Gracias, allá? Eduardo. Gracias, hermano, y gracias por esta oportunidad de invitarnos a tu programa. Y gracias a ti también por ser constante, permanente y coherente con la lucha. También debo decirlo a tus oyentes que has estado honesto, fuiste inclusive secuestrado junto con Caguaripano por allá en Panamá y pues has sido bien coherente y aquí estamos, dando la cara por nuestra institución y por nuestro país. Gracias por la invitación. No, el honor es todo mío. El motivo de la invitación al capitán Javier Nieto Quintero es porque el día sábado 18 hay una plenaria del Grupo Caribe. Entonces, me gustaría, para los que no sepan, aprovecho que no saludé a las personas que siempre nos están acompañando, a la comunidad de Consentido Crítico y a las personas que se acerquen o lleguen a este video por casualidad, sepan qué es el Grupo Caribe y a qué va la iniciativa, cuál es la iniciativa del día sábado 18 de octubre y por qué es lo que los motivó a hacerlo. Bueno, Eduardo, gracias a Dios por esta oportunidad. Que Dios bendiga tu programa, tu familia y tus metas. Amén. Número uno, amén, hermano. Y número dos, siempre trato de hacer presente a nuestros presos políticos. Tú fuiste preso político, yo fui preso político, muchos de Caribe fuimos presos políticos y quienes están allí en las cárceles aún, les enviamos un saludo y un respeto y por ellos estamos en esta lucha. Caribe es la organización de oficiales o de militares en el exilio, miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, de la policía y algunos no militares, personas civiles, nos organizamos porque siempre desde el año 2018, a pesar de que la lucha nuestra comienza, como tú lo dices, el año 2000, supimos que la salida iba a ser por la vía de la fuerza, como ahora está ocurriendo, y como de hecho va a ser el desenlace. Es triste que nuestros políticos venezolanos nunca supieron definir y conceptualizar el talante criminal del enemigo y sí lo hizo, gracias a Dios, Donald Trump y la administración republicana de los Estados Unidos y finalmente se logró ese gran objetivo a favor de Venezuela. Um, en Caribe vemos oficiales que estamos desde que comenzó la destrucción de la Fuerza Armada en el año 2000, alertando de que la salida iba a ser por la fuerza, iba a ser por la fuerza, iba a ser por la fuerza, debía ser, y lo sabíamos porque el primer objetivo de Chávez fue destruir la Fuerza Armada, que iba a ser su amenaza. En este momento, saltando ya al presente, que definitivamente no es diplomática, no es electoral, no es política, los militares profesionales estamos obligados a involucrarnos y con mucho respeto, pero con mucha firmeza, exigir que el conocimiento de profesionales de la materia sea escuchado para lograr el objetivo deseado, que es la libertad de Venezuela y la libertad de los presos políticos. En esta plenaria que se va a hacer el sábado 18 de octubre a las 10 a.m., todos están invitados vía Zoom, deben inscribirse en un link que se les va a enviar próximamente. Primero, no se van a decir cosas que no se puedan decir, es decir, no se va a expresar ni se va a plantear una orden de operaciones o un plan de operaciones, no se va a divulgar información sensible en materia de inteligencia, pero sí se van a decir las líneas generales para informar a la población y al liderazgo político a nivel estratégico, porque dentro de este escenario militar
en el que está una fuerza de tarea desplegada en el Mar Caribe, el liderazgo político venezolano tiene un rol para poder conectar con los objetivos de la fuerza de tarea desplegada por los Estados Unidos allá en el Caribe. El otro propósito, entonces el propósito es informar a la población lo que se puede informar, número uno, ¿verdad? Con verdaderos profesionales en la materia. Número dos, alertar al liderazgo político a los fines de que no ocurra una tragedia que pudiera ocurrir como la que ocurrió a partir del año 2000. ¿Y a qué me refiero con esa tragedia? Hay una línea muy delgada y muy delicada en el campo de la relación del militar con el político venezolano, o en cualquier país, pues, ¿no? Que es la obediencia, la subordinación, la disciplina y la sumisión. Y allí hay una línea en donde se cruza el deber de un comandante y de un Estado Mayor de asesorar con la verdad a el comandante o al presidente que ocupe el rol de comandante de las Fuerzas Armadas. En el año 2000 y durante estos 26 años hubo como consecuencia una tragedia nacional porque un grupo de generales y almirantes no supieron definir esa línea y prefirieron ser totalmente sumisos, quizás por intereses personales y materiales, sus aspiraciones de llegar a ser generales, ministros, qué sé yo, prefirieron escudarse en un concepto de disciplina y de sumisión y permitir que ese presidente, en ese momento Chávez, por el cuento de que tenía 10 o 12 millones, destruyera un país como lo destruyó a Venezuela durante estos 26 años y somos testigos porque en ese momento nosotros éramos subtenientes y como tú lo has dicho, hemos estado en esta lucha desde ese momento, ¿verdad? En las narices de esos generales y esos almirantes, ¿ok? ¿Cómo en la práctica? Bueno, por ejemplo, cuando Chávez decide que los ascensos ya no eran por la vía del Congreso, por un estudio de antecedentes y una evaluación lo más objetiva posible para llegar a ser generales o comandantes generales, sino dice ahora yo nombro a todo el mundo porque yo soy el presidente. Error, y ahí debieron esos generales hacer fijar una posición. Cuando Chávez, por ejemplo, agarra y dice vamos a celebrar el golpe de febrero del 92, el 4 de febrero del 92, en un desfile, una inmoralidad en los próceres, y los generales, sí, mi presidente, sí, mi comandante jefe, con el Tremenda cuento idea. de, ¿ah? Decían, le aplaudían, tremenda idea, qué gran Sí, le idea. aplaudía y Lo sí, mismo tiene pasó, la razón, sí, y disculpa tiene que te la razón. interrumpa, lo mismo pasó porque lo recuerdo con la Fuerza Aérea. Vamos a cambiar el día de la Fuerza Aérea del 10 de diciembre al 27 de noviembre. Y los generales, pero qué brillante el comandante en jefe. Muchos de esos generales ahora andan por ahí haciéndose pasar por opositores, Ajá. pero ese no es el tema, ese no es el tema. Sí, ok. Cuando, por ejemplo, entonces comenzaron a incluir esas consignas políticas, ideológicas del patria, socialismo o patria, socialismo, esas cosas. Cuando, por ejemplo, comenzaron a armar lo que llamaban los círculos bolivarianos en ese momento y permitieron armar la población, hacer honores a la FARC y al ELN, todo ese cuerpo de generales y almirantes, genuflexos, con todo el respeto, pero eso fue genuflexión, fueron entonces arquitectos del desastre que trajo como consecuencia 26 años de destrucción del país. Porque la única que iba a poder finalmente detener esta catástrofe eran las armas, eran la Fuerza Armada, una institución objetiva, profesional, firme, porque él pasó por encima de todos los poderes públicos, del poder electoral, del poder judicial, del poder moral, etcétera, etcétera. Y por instrucciones de Fidel Castro de La Habana, él sabía que la Fuerza Armada era la que iba a hacer contrapeso y tenía que destruirla y ellos lo permitieron. Vamos a saltar ahora a este momento y vamos a entrar porque la plenaria es tan importante que estemos aquí invitando, que hablemos, que encendamos un debate en la opinión pública, militar, civil, institucional. ¿Por qué es tan importante eso? Porque es posible que quienes estén asesorando en este momento a Edmundo y a María Corina Machado estén en una posición muy parecida a la de aquellos generales en el año 2000, ¿verdad? Diciéndole solamente lo que ellos quieren escuchar y no lo que deben escuchar
producto de un análisis objetivo y profesional que ahorita vamos a hablar brevemente y que se va a profundizar en la plenaria de un Estado Mayor en materia de operaciones, de personal, de logística y de una apreciación de inteligencia profunda para demostrarle a la señora Edmundo y a la señora Machado que no es fácil ni bonito, ni tampoco es verdad de que no hay subversión que va a enfrentar una ofensiva una vez se desarrollen las operaciones militares, ni tampoco es verdad que esto va a ser una transición pacífica ordenada porque no tenemos diferencia. Eso no es verdad. Y no lo decimos porque queremos o porque queremos contradecir. Aquí hay mucho respeto, ¿verdad? Aquí hay una crítica constructiva. Aquí se admira el Premio Nobel de la Paz, el trabajo de electoral que se ha hecho, todo eso, pero en este momento el sartén, el meollo del asunto es militar y por eso pedimos y solicitamos, número uno, y eso se va a hacer allá también, que se designe un comandante militar que centralice toda la energía y que tenga un Estado Mayor coherente y profesional para que asesore con la verdad, que no sea lo que quiera escuchar el presidente, sino lo que debe escuchar para poder concretar la libertad del país. Y lo hacemos con mucha firmeza porque tenemos 26 años esperando esta oportunidad de oro, o es ahora o es nunca, y por eso preferimos en este momento quizás ser criticados, porque estamos hablando con firmeza y para algunos quizás con un poco de irrespeto a la autoridad civil. Algunos han dicho eso, pero eso no es así, pero preferimos ser criticados por eso y alertar y no perder la oportunidad de oro que estamos perdiendo en este momento, Eduardo. Mira, dándole un poco de continuidad a las palabras que tú has tenido a bien, que bueno, has dado en el clavo en muchas cosas. Recuerdo, hay una historia de un general romano que se llamó Flavio Estilicho o Estilico Estilicón. A mí me gusta la historia de ese general porque dicen que ese general, algunos dicen que la historia de él o de la historia de él se inspiran para sacar la película Gladiador. Era un tipo, pues, conocido por su estrategia, se retira a su casa, a dedicarse a sus tierras, y en los momentos en que Roma requería nuevamente los servicios o se veía que estaba en jaque lo que era el imperio romano, lo llamaban, él volvía, detentaba las armas o sostenía sus armas, iba a sus campañas, las ganaba y cuando llegaba, bañado en gloria, él lo que decía, yo me devuelvo a mi casa a volver a sembrar. Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos, porque yo estoy tremendamente preocupado. Porque tú dijiste, aquí hay algo, la frase, bueno, cohete de esta entrevista puede ser, María Corina y Edmundo Machado tienen a su alrededor, o presumimos que tienen a su alrededor, militares o asesores que le están diciendo lo que ellos quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar. Yo hice una Correcto. crítica, y además fue una crítica constructiva, pero una crítica que como militar se tiene que hacer preocupado por un teniente coronel de la aviación que está por allí. Bueno, él luego hizo comentarios de mí, que porque si yo estuve preso, ¿por qué? Que yo quería visualizaciones. Si yo quisiera visualizaciones, me pongo a, como muchos comunicadores, a hablar bien de María Corina o aplaudir todo. Y te aseguro que en 2 semanas, bueno, estoy viviendo de YouTube. Entonces, ahí hay un choque de apreciaciones porque otra de las cosas que a mí me preocupan es la itinerancia de algunos militares. Cuando yo digo itinerancia, es que aparecen cada 10, cada 5, cada 15 años. No, es que yo fui opositor. Y entonces cuando ven que la cosa se calienta de nuevo, aparecen. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde estaban esos militares cuando hacíamos recolectas para mandar medicinas a Ramo Verde? Cuando la agrupación de ustedes de Caribe mandaba cajas de comida para Ramo Verde, que yo como preso bastante, que les agradecí tanto por las medicinas que ustedes enviaban, para, bueno, colectas para juguetes. Ahí todo el mundo desaparecido y los que han mantenido una coherencia, una constancia y que además han entendido, y allí me incluyo, cómo es la clase política, porque en mi caso, desde que me empezaron a perseguir y me fui a Panamá, empecé a conocer de cerca, muy de cerca, a figuras políticas y entendí cómo ven al militar y con la ironía y el cinismo que ven al militar. ¿Por qué? Si bien es cierto que hubo muchos militares que aplaudieron a Chávez Frías, a Hugo Rafael Chávez Frías, lo cargan en hombros hacia la presidencia los sectores políticos, mismos sectores políticos que están ahora llevando la bandera y ven al militar con el cinismo de verlo de arriba abajo. Entonces, al político no se le puede andar sobando el lomo, se le tiene que hablar con autoridad y decirle, mire,
señor presidente o señor candidato o licenciado o arquitecto o lo que sea que tenga que esté detentando la autoridad civil en este momento, que es María Corina Machado, a Edmundo González ni siquiera lo incluyo, y decirle acá lo que tienen que hacer es esto. Ah, que me quieren escuchar, que no me quieren escuchar. Mire, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y mi temor es que hablo con los militares como tú de perfil crítico, que van a la raíz, a la planificación, a la parte operativa, y no están siendo escuchados ni tomados en cuenta porque no están dispuestos a sencillamente aplaudir a todo lo que están diciendo. Javier, ¿qué se presume? Y esto lo hemos hablado en este programa, pero me gustaría tu punto de vista como hombre de operaciones. ¿Qué se presume que van a encontrar el día D+1 y por qué es tan importante estar organizados? Primero, para completar tu opinión, Eduardo, ahí es importante que cada persona que está en este momento en la lucha haga una evaluación de cuáles son sus intereses. El interés tuyo y mío y de muchos aquí en Caribe, por ejemplo, es la libertad del país. El objetivo principal es ese, no es un cargo, no es una adulación, no es un interés económico de un partido, de una organización, gracias a Dios, y eso le da pureza al corazón y le da una transparencia a la lucha que están haciendo, y por eso que Dios bendiga tu programa y de la gente como tú que son Amén. independientes y que a pesar de que tienen un trabajo profesional no se han desprendido, tú sobre todo porque fuiste preso político y sabes y estás en los zapatos de los presos políticos que están allá, de ese amor por Venezuela. Aparte eres un soldado de la patria y hiciste un juramento y ahí estás firme en eso, a pesar de que tienes un trabajo profesional. Yo no sé cómo funciona eso de las redes, ¿no? Pero eso es digno de admirar y en el lado de nosotros tenemos que mantener claridad en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que nos mueve y cuál es el objetivo? Con respecto a lo que me acabas de preguntar del día D+1 vamos a entrar propiamente al teatro de operaciones, vamos a decirlo así. Lo que pretendemos explicar a todas las personas que asistan a la plenaria del sábado a las 10, este sábado 18 a las 10 vía Zoom, es de la manera más didáctica y pedagógica que las operaciones militares básicamente se realizan en 4 etapas, que es evaluar, ejecutar, planear y diseñar. En la parte de planeación hay una planeación conceptual y una planeación detallada. En la planeación conceptual está el cómo, perdón, el para qué y el por qué. Y en la planeación detallada está el cómo. De ahí surge la orden de operaciones o el plan de operaciones, que es el que va a explicar mi coronel Isidro Stan Pérez Villalobos, que tiene años estudiando el tema, que es un geógrafo, experto en geopolítica y asesor de la Escuela Superior del Ejército de la Naval en Colombia. Él va a dar lo que llaman la idea operacional, no va a decir jamás la orden de operaciones ni el plan de operaciones, sino va a explicar brevemente lo que se puede, la idea operacional de un plan que él denomina Plan Alma Llanera. Él es el jefe del Estado Mayor Especial, ¿ok? Cuando hablamos de la planeación conceptual, que es el para qué y el por qué, ahí es donde entra tu pregunta. ¿Qué vamos a encontrar el día D+1 y qué hay ahorita? Allí hay un oficial, el jefe de inteligencia, haciendo un estudio, viene desde hace meses atrás y años atrás, haciendo un estudio con evidencia de lo que llaman el IPB, que sería la Intelligence Preparation of the Battlefield, y ese IPB, que en términos coloquiales venezolanos sería una apreciación de inteligencia, tiene 4 etapas que él viene desarrollando para demostrar que si hay fuerzas grandes enemigas a enfrentar, que debemos tomar en serio eso, porque esto es una organización criminal transnacional y que estaría en juego inclusive la potencial disolución territorial de Venezuela si no se toma en serio esto. Para eso, él tomó 4 etapas para desarrollar esa apreciación de inteligencia: definir, describir, evaluar y determinar. Definir el área de operaciones, describir todo lo que es el ambiente y los efectos de las condiciones alrededor de esa área de operaciones, evaluar las amenazas que vendría siendo el enemigo, todos estos grupos subversivos, ¿verdad? Los pranes, el Tren de Aragua, la FARC, el ELN, y determinar lo que llaman los COA o los Course of Action.
todos esos Javier, productos, ahí estoy tú lo tienes en ese colocando mapa. casualmente, perdona que te interrumpa, en pantalla estoy colocando una imagen que me dio el coronel Isidro Pérez Villalobos, explicando que hay 70% del territorio nacional está tomado por esos grupos. Entonces, lo puedes ir explicando y lo vas a ver allí en pantalla también para que las personas lo vean. O sea, no es poca cosa, el 70% del país está dividido y tomado por diferentes grupos criminales y terroristas. Exactamente, y es por eso, Eduardo, que nosotros estamos alarmando, estamos encendiendo el debate, estamos alertando, vuelvo y repito, no lo que se quiere escuchar, sino lo que se debe escuchar en función de no perder esta oportunidad de oro. Hay unas decisiones que las va a expresar el señor coronel Isidro Stan Pérez Villalobos en su exposición, que debe tomar el liderazgo político nacional en este momento y en los días posteriores, porque la forma en cómo nos vamos a conectar los militares y policías en el exilio y las fuerzas aliadas, las fuerzas patrióticas, con el Estado Mayor del Comando Sur, que es la fuerza desplegada allá en el Caribe, va a ser de una manera específica que se debe explicar en el teatro de operaciones y que va en conformidad con lo que ellos llaman las SO o Stability Operations, o dicho en criollo coloquial, las operaciones militares de estabilización. En las operaciones militares hay operaciones militares ofensivas, defensivas y de estabilización. En las operaciones militares de estabilización o Stability Operations o Military Assistance es donde vamos a conectar los venezolanos, vamos a decirlo así, las fuerzas patriotas venezolanas con las fuerzas del Comando Sur para poder lograr el estado final deseado, que es la destrucción de la estructura criminal, la transición y luego la reconstrucción de Venezuela, donde vamos a estar o van a estar todas esas operaciones militares de estabilización a través de unas decisiones que debe tomar el presidente o el comandante jefe de las Fuerzas Armadas en coordinación con el Comando Sur. Nosotros en este momento no sabemos si el liderazgo político nacional está claro en esta apreciación de inteligencia que es grave, como tú lo acabas de mostrar en el mapa. Nosotros no sabemos si quien está asesorando, si es que alguien está asesorando al presidente del mundo y la señora Machado, está claro con las solicitudes que ya se debieron haber hecho al Comando Sur para poder conectar el Estado Mayor del Comando Sur con el Estado Mayor de las Fuerzas Militares Patriotas y a través de las operaciones militares de estabilización lograr los objetivos que van a ser básicamente disminuir los niveles de violencia, desarmar la población, participar con los servicios públicos y una serie de acciones que se van a explicar posteriormente el día de la plenaria, el día sábado. ¿Okay? Estas cosas son graves y delicadas que pudieran, si no se hacen como se deben hacer, generar la catástrofe que es no lograr el objetivo o el estado final deseado, que es la libertad del país finalmente y de los presos políticos. Y por eso que estamos abriendo este debate y por eso es que ojalá que asista mucha gente y que haya presión para nosotros saber si hay un asesor militar, si tiene un Estado Mayor y si ese Estado Mayor está en concordancia con esto. Y esto no lo dice Javier Nieto porque quiere, o no lo dice Juan Carlos, o el coronel Pérez Villalobos, o tú, sino esto es lo que dice la doctrina moderna y actualizada del teatro de la guerra y de las operaciones militares. Cómo se deben desarrollar y cómo está pensando y cómo está actuando el Estado Mayor del Comando Sur, porque pues tenemos personas en el equipo que han estado todos estos años en la academia y como, digamos, asesores de estados mayores en otros países. Ok, sí, ahí ayer, sí, el día de ayer estaba terminando de ver la segunda entrevista que le hace el Gocho, que es una figura que tiene un canal de YouTube, para los que no lo sepan, al almirante Carratú Molina. Yo nombro mucho a Carratú porque me gusta mucho su estilo. Yo repito, yo ni lo conozco, ni al contrario, he buscado maneras de a ver si lo entrevisto, pero me llaman la atención porque tenemos muchos puntos en coincidencia. Y otra de las cosas que llama la atención, y que lo explicaba él allí, yo estoy seguro que en este momento, si hay un Estado Mayor, es un Estado Mayor muy escueto y no sabemos cuáles son los intereses. Tú bien lo decías, hay que definir cuáles son los intereses de las personas. Porque si es un interés de yo sanar mis complejos porque me trataron mal en la Fuerza Armada y yo ahora quiero llegar con más sed de venganza, que vaya, que si alguien
Si alguien le puede tener arrechar al chavismo, hemos sido los que hemos sufrido, los que hemos estado tras las rejas, los que nos han torturado. Sin embargo, también la historia es fiel testigo de que las venganzas no dejan absolutamente nada bueno, porque si uno va a llegar con el deseo de véanme, he triunfado y ahora camino sobre laureles y no voy con el deseo cierto de ser útil y de crear realmente un estado final deseado donde haya gobernabilidad, estamos totalmente jodidos. Entonces, allí es donde van las cosas que a mí, sobre todo, a diario me dejan que pensar, porque vamos a imaginar que hay un Estado Mayor, así haya uno escueto, que hay un Estado Mayor, hay un ministro de la Defensa, un comandante general por cada componente. Y en el resto de lo que eran antiguamente teatros de operaciones, ahora ese bochinche que también habrá que quitarlo, SODI, REDI, ADI, en todo lo que es el control interno. Hablemos de la Guardia Nacional, los destacamentos, hablemos de las bases aéreas, hablemos de las bases navales, de tantas unidades esenciales militares, del batallón Ayala, del batallón Caracas. Ya se tienen, yo sé que la respuesta es no, ya se tiene las personas o el equipo que va a llenar esos vacíos, porque realmente esos son vacíos que van a quedar y son importantísimos. No se tiene y no se tiene porque todavía, lamentablemente, la clase política, y cuando yo hablo de la clase política me voy a dirigir específicamente a María Corina Machado, todavía no le dan preponderancia al tema militar y están viendo esto de una manera demasiado teórica desde el punto de vista de lo que es la diplomacia. De hecho, a mí no me sorprendería hasta este momento que el día de mañana, literalmente mañana jueves, salgan y digan que vamos a una negociación. Ya para finalizar esta intervención y dejar que nos expliques algunas otras cosas, Javier, veía algunos tweets o algunos mensajes por la red X de algunas personas donde dicen que lo preocupante de la situación política venezolana es que si nosotros nos vamos al papel, a la teoría, a lo pragmático, la situación o el sistema de oposición política, el actuar, no ha cambiado en absolutamente nada. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos a Donald Trump, también por intereses de los Estados Unidos, jugando a nuestro favor. ¿Qué puede ocurrir entonces si literalmente, volvemos al ejemplo del día de mañana, si el día jueves Donald Trump dice, por ahí veía un mensaje que están llegando 3 B-52 al Caribe, si realmente Donald Trump lanza una operación militar y defenestran al chavismo, realmente cómo van a hacer administración efectiva de la fuerza del Estado para poner orden? Esta plenaria es sumamente importante. No sé si tengan planteado, Javier, el hablar también digamos, con la población, con los sectores civiles, porque hay muchas personas que muestran dudas en el qué hacer si llega a ocurrir una operación militar, llamémoslo así sea quirúrgica, pero vamos a imaginar que esto se complica y bombardean una base, que estos son escenarios que la gente tiene que tomar y que la dirigencia política todavía hasta este punto no ha explicado. ¿Cuál es la recomendación o tienen ustedes previsto decirle a la ciudadanía qué hacer en el caso de que haya alguna acción militar por parte de los Estados Unidos? Sí, el día de la plenaria, el coronel jefe del Estado Mayor Especial, que es mi coronel Pérez Villalobos, él va a dar un mensaje que va hacia la población, por un lado, y otro mensaje que va hacia el liderazgo estratégico Político. civil, ¿no? Político. Y lo que tú dices es cierto, sería grave si hoy o mañana, porque el presidente Donald Trump, que Dios lo bendiga porque ha sido nuestra salvación para Venezuela, es imprevisible y podría lanzar una ofensiva mañana o esta noche, y sería grave que no se haga lo que por parte de nosotros los venezolanos se debiera hacer y sencillamente se pierda esa gran oportunidad de oro de lograr la libertad de Venezuela, y esa responsabilidad caería directamente, con todo el respeto, en la cabeza del señor Edmundo González y de la señora María Corina Machado. Este, ¿Por qué? Porque ellos tienen que entender ya a este momento de que la salida es militar, de que tienen que escuchar a un equipo militar, un Estado Mayor que realmente sea calificado, y que ya debieron haber nombrado a un ministro de Defensa o a un secretario de Defensa que aglutine todas las iniciativas, que administre todo el esfuerzo tuyo, mío, de todos los grupos, pequeños grupos en un solo frente,
que tenga un reconocimiento y que se pueda reunir con el jefe del Comando Sur, con el ejército de Israel, que son nuestras fuerzas aliadas, con el director de la CIA, qué sé yo, y ya hay una persona, un individuo con un Estado Mayor que realmente se haga responsable de los pasos que hay que dar. Si el señor Edmundo y la señora Machado, como tienen el Premio Nobel de la Paz y son demasiado prudentes quizás y no quieren ver quizás derramamiento de sangre o quizás quieren ser muy pacíficos como se ha visto en los discursos, entonces tienen que declinar y entonces poner a una cabeza militar que tome las decisiones o no quieren asumir las responsabilidades por las consecuencias que puede traer eso para el futuro de ellos como personas, enfrentar juicios, qué sé yo, ¿verdad? Entonces deberían declinar. Mira, cuando estaban en las postrimerías de la guerra de los 6 días, allá en Israel, el año 1967 creo que era, el primer ministro era Levi Scroll, ¿no? Y él era una personalidad así que ya casi se sabía que había que hacer uso de las armas, había que lanzar un ataque preventivo y él se negaba a eso y recibió tanta presión que tuvo que declinar la cartera de Ministerio de Defensa y colocar al general Moshe Dayan, que era Moshe Dayan, sí, el tuerto, sí. el tuerto, para que asumiera, lanzaron un ataque preventivo. Ya, si no lo hubieran hecho en ese momento, hubieran las fuerzas del presidente Nasser y árabe hubieran logrado derrotar a Israel. Entonces, eso es un ejemplo histórico donde si la personalidad del líder político no está a la altura del acontecimiento, con mucho respeto, pero con mucha humildad, porque se está jugando 25 años de tragedia nacional, se está jugando el futuro de un país, bueno, decline, nombre una cabeza militar para que tome las responsabilidades militares, porque en la salida es militar, vuelvo y repito, la salida no es diplomática, no es mesas de negociaciones, no, es militar. Y hay militares, o habemos militares, que sabemos que aquí hay que llevarse por delante, o sea, que esto no va a ser fácil, que aquí va a haber sangre, sudor y lágrimas para poder limpiar un país que está destruido, contaminado, que está territorialmente a punto de perderse, como lo muestra el mapa, y hay que tomar decisiones muy severas, hay que ponerse las botas de campaña, uniformarse y entrar en un escenario militar. Si no hace, o sea, yo creo que no es justo, Eduardo, por 10 millones de votos que hayan respaldado a un presidente ahorita o 12 millones de votos que respaldaron al presidente Chávez hace 26 años, que se permita que el país se destruya o se nos vaya de la mano una oportunidad de oro, con todo el respeto. Yo creo que hay que exigir, que hay que, digamos, hacer críticas constructivas y alertar, porque las consecuencias van a ser realmente desastrosas si no se hace lo que se debe hacer en materia militar en este momento. Sí, totalmente. Más claro, imposible. Yo tengo una anécdota que yo estoy totalmente convencido que tú tendrás muchas más. En el año 2019, por cosas del destino, yo salgo en marzo de la cárcel y en abril estoy en Colombia y caigo en un limbo migratorio en Colombia. Es una larga historia. Todavía el régimen me tenía una alerta de Interpol. Estuve preso en Colombia y bueno, luego salgo en libertad y quedó en Colombia intentando solicitarle a la embajada interina, que nunca me ayudó en eso, un salvoconducto para poder yo llegar a España. En esos 4 meses que yo estuve en Colombia y había tanta efusión, estaba el boom del gobierno interino, yo me tomé un grupo de profesionales militares que nos tomamos la molestia, y bueno, ni siquiera fue molestia, nos tomamos el tiempo y nuestros conocimientos, cada uno de diferentes componentes, cada uno en diferentes áreas, de preparar un proyecto y hacerle entender al interinato lo importante que era ir estructurando a los militares, tanto que estaban en Cúcuta como los mensajes que se tenían que enviar, las acciones que ellos tenían que tomar. Y recuerdo que hicimos un par de exposiciones y nos veían como si estuviéramos hablando en chino. Y recuerdo que el asesor de seguridad de la embajada interina que estaba en Monúmeros era un señor, ni siquiera, no había sido ni militar ni policía, no, era un señor de confianza de Julio Borges y él era el asesor de seguridad. Por lo que me han dicho, el asesor de seguridad de María Corina Machado en este momento es un señor que es propietario o fue propietario de unas empresas de seguridad, porque tienen un miedo histórico al tema militar hasta cierto punto.
yo pudiese entenderlo, pero el miedo no es, digamos, por los precedentes o los antecedentes del chavismo. El miedo es por ellos contrastarse con liderazgos o contrastarse con efectividad, y eso aquí no existe. Por eso mismo es que se tiene entonces que hablar de cuáles son los intereses y cuáles son las motivaciones. Acá yo también presenté un proyecto que por ahí lo tienen ya varias personas, que es un compendio de recomendaciones de almirantes, de generales, de oficiales superiores, de personas que yo considero que tienen un criterio claro y establecido. Y en ese proyecto se habla de muchísimas cosas, ¿no? Después del día D más uno. Pero entre las cosas que hay que hacer, y ya estamos retardados, es unificar, así como ha hecho Caribe, a los profesionales que están en el exterior, pero Mm, también irlos actualizando y darles capacitación. Y no estamos hablando de armar guerrillas, no, estamos hablando sencillamente de darles capacitación y estén actualizados al nivel del grado militar que ellos deberían estar ostentando. Por ejemplo, se fue un capitán que está en Estados Unidos, y resulta que ese capitán forma parte de la agrupación Caribe, por dar un ejemplo, y él aspira o quiere retornar a la fuerza. Bueno, los compañeros de ese capitán son coroneles. Hay un pensum de una escuela superior de la Guardia Nacional, del Ejército, del Armado, de la Aviación, que se puede traspolar e ir dándole formación a esa persona para que cuando llegue el día después más uno y se le llame, el Estado lo requiera, la reorganización de la Fuerza Armada lo requiera, ese hombre esté actualizado y pueda asumir el grado en el cual él debería estar. Pero nada de eso hasta este punto mm. se ha tomado en cuenta. Y es preocupante. Tú hacías referencia al 11 de abril del 2002. A lo largo de los años yo he ido conociendo personas que estuvieron allí, al lado de Chávez, viendo lo que ocurrió. Y fue un desbarajuste. Nadie quería asumir el control, nadie quería asumir las responsabilidades. La gente lo que quería era bañarse de gloria. Dicen por allí que había, bueno, todo el mundo andaba con papeles en la mano porque yo quiero ser ministro, yo quiero ser comandante de fuerza, yo quiero, pero al momento de las responsabilidades, y así como tú bien dices, que había que ejercer acciones militares, nadie lo quería hacer. Entonces, Claro. salieron coroneles o almirantes o generales que tenían un año de ascendidos, que tenían a 8 promociones por encima, a tomar decisiones que le correspondía a los que eran generales de división. En ese momento no había el carnaval de generales que hay ahora, y todo eso fue un pandemonio, fue una locura, y era algo que tú no entendías, quién emitía las órdenes, quién era el comandante general de tal fuerza, de tal componente, y eso todavía acá no se tiene. Y las personas que dicen, como este teniente coronel que señalé en estos días, que tienen un estado mayor, pues no hablan ni dicen absolutamente nada. Todo es una intriga, todo es un misterio, un velo. Y acá lo principal como hombres de armas es ser claro y decir, mira, esto es lo que hay, y bueno, yo necesito también cooperación. Y ya Y por para ir final. eso, Sí, sí, por Eduardo, favor. disculpa, y por eso es que vamos a hacer la plenaria, para que ese misterio y ese secreteo, ay, pues ya saltaron generales y almirantes, ¿cómo van a decir una orden de operaciones? No, no se va a hacer una orden de operaciones, se va a explicar una idea operacional, ¿verdad? Y se va a explicar una apreciación de inteligencia en función de lo que asumimos cree la dirigencia política que está ocurriendo, que es totalmente falso en función de las investigaciones y de las evidencias que nosotros tenemos producto de un Estado Mayor que ha estado cumpliendo con las etapas de planeación, preparación, ejecución y evaluación conforme a nuestra formación profesional. Eso es importantísimo. Importante también que se sepa, Eduardo, para la gente que cree que esto es una irreverencia desmedida. No, nosotros en Caribe, aparte del plan de operaciones Alma Llanera, de la apreciación de inteligencia, de las acciones que hay que tomar los primeros 100 días, por ejemplo, de inmediato conformar una junta cívico-militar de transición, estados de sección, libertad de los presos, todo eso está planeado y escrito en documentos en Caribe. También tenemos una propuesta de Fuerza Armada, y lo aclaro para los que piensan que es que somos indisciplinados o algo así, con las bases doctrinarias que tuvimos nosotros en la escuela, tú y yo, la escuela anterior, que venía de la Constitución de 1961, donde la obediencia, Importante. el respeto, la subordinación es la columna vertebral de la Fuerza Armada, donde la autoridad civil está por encima de la autoridad militar. Estamos muy claros en eso, y eso hay que recuperarlo y hay que retomarlo para poder volver los militares a las unidades, no en cargos públicos, etcétera, etcétera.
un general como Lugo Armas, que fue, por cierto, es compañero mío y que fue el que empujó a ese señor, el que tú acabas de nombrar, de Primero Justicia, que le metió un empujón allá en el Congreso, Julio Julio Borges. Borges. Es un general que hay que ser preso cuando de una vez se tomen las acciones, ¿verdad? Porque lo ridiculizó y nos guste o no nos guste, era un congresante de la República, ¿correcto? Que es la formación que nosotros recibimos tú y yo cuando éramos cadetes, que los miembros del Congreso Nacional son autoridades que hay que respetar, ¿correcto? Eso lo aclaro para que se sepa de que, por un lado, estamos diciendo la verdad que se debe escuchar y no la que se quiere escuchar porque no tenemos otra aspiración que no sea más que la libertad de la patria y de los presos políticos, pero por otro lado, amamos a nuestras Fuerzas Armadas y sabemos que la columna vertebral tiene que ser la obediencia, el respeto, la subordinación y la meritocracia. Entonces, ahí tenemos un balance que es bueno aclararlo para que no se desvíe el mensaje que estamos dando. ¿Okay? Sí, importantísimo todo eso. Te iba a decir que ya yo para finalizar solamente tenía dos cosas que agregar y es que a mí me aterra, nosotros hablábamos antes de empezar el programa, que tenemos ya bastantes años en esta lucha, yo comentaba y lo comentaba contigo y además con algunas otras personas, que uno ya más o menos va conociendo los perfiles y hay gente que no llega con malas intenciones, hay gente que de verdad, bueno, tiene la intención de buscar una solución. Pero son estos perfiles totalitarios de yo me lo sé todo, de yo, mira, yo soy especialista en inteligencia, en blindado, yo soy piloto, yo soy comandante de barco. Y entonces empiezan los temas de ego. Y lo comentaba yo con un amigo, el infierno también se ha construido de buenas intenciones, porque hay gente que no escucha absolutamente nada y que además tienen este complejo heroico de que, bueno, es que yo luché contra el chavismo, o es que yo estuve preso, o es que a mí una vez, qué sé yo, el chavismo, no sé, me hizo algo, me torturó, tal. Y bueno, sí, esos son antecedentes importantes, pero aquí la gente no puede pretender lo que yo comento mucho, el tema del caudillismo en Venezuela. Aquí la gente no puede pretender que a un bombero, porque fue y apagó un incendio, se le levante una estatua. Ah, no, entonces no se puede pretender que a un militar que cumplió con su función hace 30 años, hace 25 años, hace 10 años, de defender la constitución, de parársele a un régimen totalitario, entonces se le aplaude y se le levantan estatuas. No. Ah, bueno, es como que yo agarré a un médico todos los días y lo aplaudo y le tenga que levantar una estatua porque recetó una medicina. Esa es su función. Y nosotros a lo largo de este tiempo hemos visto que hay mucho militar y también civiles con complejos de caudillo que porque en algún momento, bueno, lo hemos visto con Leopoldo López y con muchos otros políticos, en algún momento porque tuvieron que salir del país o porque el régimen les picó el ojo o les hizo un pellizco, bueno, es que ya yo debo ser cargado y levantado en brazos porque a mí me pellizcó el régimen. La función de todo militar y de todo ciudadano venezolano es ir en contra del totalitarismo y del genocidio en Venezuela. Y yo creo que eso es una de las funciones de esta plenaria. Así que yo insto a las personas que están acá que vean, porque también hay que conocer cuáles son los planteamientos para luego criticarlos. Ah, mire, mi capitán, usted dijo que a la Guardia Nacional hay que eliminarla, me lo invento. Ah, bueno, se le hará llegar un papel al capitán Nieto Quintero. Mire, nosotros opinamos que no, pero se tiene que opinar, se tiene que escuchar para luego opinar. Por eso yo creo que es importantísimo, estoy convencido, y hay que instar a los sectores políticos a que estén también presentes ese día. No sé si tengas algún mensaje final, Javier, para las personas que nos No, acompañan ese el día de mismo, hoy. que atiendan todos, que todos traten de ir, que es un momento en donde debemos decir qué puedo hacer yo por Venezuela y no qué Venezuela puede hacer por mí. Y parte de lo que podemos hacer los ciudadanos y los militares, el presidente, la señora Machado, el presidente de la Corte Suprema, la del Parlamento, autoridades, es asistir a esta plenaria para que se enteren de boca de verdaderos profesionales que tienen años estudiando el contexto militar, estratégico, político, qué es lo que está ocurriendo y cuál es el rol que debemos ocupar nosotros, los ciudadanos, y cuál es el rol que debe ocupar el liderazgo político para lograr la solución y la libertad del país, que es lo que todos anhelamos. Ese es mi mensaje, que todos atiendan, por favor, asistan a esa conferencia, a esa plenaria, el día sábado 18 a las 10 a.m. vía Zoom.
Lo podemos buscar por redes sociales. Por favor, también me vas a dejar el enlace de la plenaria para colocarlo acá en la descripción del programa y las personas también por allí puedan, digamos que puedan tener el enlace, obviamente, el link para ellos acceder. ¿Hay Sí. alguna red social que ustedes puedan compartir también? No sé si te la sabes. Si no te la sabes, me la puedes dejar y también la dejo en la descripción. Arroba Caribe15, que es el X y el Instagram de Caribe. Perfecto. Ujú. Bueno, será por ahí, mi capitán, un honor haberlo tenido por acá, a una persona de tanta trayectoria, de 25 años luchando con el régimen, que se dice muy fácil, y además pasó, bueno, varios años de su vida en la cárcel, y no nada más el capitán Nieto Quintero, sino su hermano Juan Carlos, que también es un gran amigo y compañero de lucha. Así que de verdad un honor a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden, hoy más que nunca multiplicar esta información, darle like y dejar su comentario. Siempre un verdadero gusto estar aquí para ustedes y será hasta el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes por allá a todos, Javier. Gracias, Eduardo. Dios te bendiga y que sigamos adelante y Amén. logremos los fines. Mil bendiciones por allá también.